Bienvenidos al primer videoblog de Mínimo Necesario. El día de hoy, cómo pasar leyes de forma express y la ley de amnistía. Bienvenidos. Primero lo primero, ¿qué contiene esta ley de amnistía? Esta famosa y no tan famosa ley de amnistía. El documento oficial son 3 páginas y básicamente lo que dice es que podrían solicitar su liberación de la cárcel las personas que se encuentran en cárceles federales por las siguientes razones. 1. Delitos como el aborto, el robo simple y la venta minorista de drogas. 2. Delitos por presión de la delincuencia organizada. 3. Por faltas al debido proceso, como por ejemplo siendo indígena, no tuviste un intérprete que te ayudara en el proceso. 4. Por delitos cometidos cuando el culpable está en situación de pobreza, discapacidad o extrema vulnerabilidad. Ahora, de entrada, si escuchamos esto, no suena tan mal, pero al mismo tiempo hay cosas que deberían de saltarnos, pues, como dudas, ¿no? La primera es, ¿qué significa que alguien esté en extrema vulnerabilidad? La segunda, ¿por qué una situación de extrema pobreza debería de cambiar, pues, nuestra percepción de alguien que cometió un delito? ¿Que no la ley es ciega? Estas preguntas sé que tienen algunas respuestas jurídicas, pero lo que quiero expresar es simplemente que esta ley, al ser pasada tan rápidamente, quizá no tuvo las consideraciones que debió haber tenido para hacer algo que realmente cambie para bien la sociedad. Y entonces se abre la pregunta, ¿cómo le hicieron para pasar esto? ¿Y por qué nos pasa tanto? No es un tema nada más del partido actual, ¿no? Está en todos lados. Siempre hemos escuchado que hay leyes que se pasan cuando son los partidos de fútbol, que hay leyes que se pasan cuando estamos en Navidad. ¿Cómo le hacen los diputados? O los senadores, o el presidente, etc. Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña memoria, que es recordar nuestras clases de primaria. Yo tampoco me acordaba, pero así se pasan las leyes en México. El proceso empieza más o menos así. Primero, hay que reconocer que solamente hay 4 personas que pueden presentar una iniciativa de ley, ¿no? Puede ser el presidente de la República, número 1. 2, puede ser un diputado o un senador, es decir, un legislador. En tercera instancia, también pueden ser las legislaturas locales de los estados. O en cuarto lugar, podría tratarse de un ciudadano como nosotros, de a pie, que consiga el 0.13% de las firmas de la lista nominal de electores, que son como 115,000 firmas apoyando esta iniciativa. Ok, entonces, una vez que una de estas 4 personas lo presenta, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? ¿A dónde se va o qué pasa? Bueno, se tiene que presentar en una de las 2 cámaras del Poder Legislativo, ya sabemos, son la de senadores o la de diputados. Imaginemos que agarramos la de diputados. Ok, pasamos por ahí. Nuestra iniciativa se manda a las comisiones, que son estos como pequeños grupos de trabajo que tratan temas en específico. Pueden ser, por ejemplo, medio ambiente, economía, cultura, etc. Una vez que está ahí el tema, los legisladores le hacen ajustes, le cambian, le mueven, la dejan pasar, algunos la pueden dejar ahí para mucho tiempo, desecharla, etc. Pero supongamos que no es el caso. El caso es que le hagan solamente algunos ajustes y te aprueban la ley. Entonces lo que tiene que pasar ahora es que va a ser votada por todo el pleno, por toda esa cámara, en este caso la de diputados. Todos los senadores de todos los partidos, colores y sabores van a levantar su mano y van a decir sí, apruebo o no apruebo esta ley. Supongamos que así es, que todo se aprueba. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a la siguiente cámara, la que se llama Cámara Revisora. Lo que hacen en esa cámara, a grandes rasgos, es otra vez hacer lo mismo. Quitarle, ponerle, agregarle, etc. Ya una vez que hacen todo eso, la regresan a la cámara original. Y si todos la aceptan, pues entonces felicidades, está una nueva ley pasada. Lo único que falta es que la firme el presidente de la República. Por supuesto, esto no nos resuelve el tema de cómo hacerle para que pase de manera express. Y aquí es donde entra la parte política y la parte un poco incluso más interesante. Vamos a ver el caso de la ley de amnistía que hizo Morena. Para empezar, esta es una ley que viene desde el presidente. Él es quien la presenta. ¿Qué se hizo a grandes rasgos? Uno es planchar la votación antes de que se presente. Es decir, asegurarte de que todos vayan a decir que sí a esa ley desde antes de presentarla. Para hacer eso se necesita tener mayorías en ambas cámaras. Si tu partido ya lo logra, como por ejemplo lo hizo Morena, pues ya lo armaste. Si no, tienes que hacer alianzas con otros partidos y prepararte para cuando te la cobren. La otra cosa que tienes que hacer es vender gato por liebre.
hacer pensar que tu iniciativa es lo más magnífico de este planeta. Con la ley de amnistía se hizo algo así. Se dijo que con esta ley se iban a liberar a personas muy humildes, que se estaba haciendo justicia, pero lo que hemos visto es que en realidad no es tan claro. Simplemente hay frases que no están totalmente definidas, por ejemplo, grado de vulnerabilidad, o por qué sí se puede liberar a personas que cometieron un delito de robo con un arma blanca y no con una de fuego. Son dudas simplemente. Una de las cosas que se hizo para vender esto es en los estados donde es de alguna manera popular a un delito en muchas partes del aborto, lo que se dijo es que se iban a liberar mujeres encarceladas injustamente por esto. Pero, oh sorpresa, pues parece que el aborto es un delito del fuero común, es decir, que se procesa por los estados y no por la federación, entonces pues no habrá liberaciones en ese sentido. Y finalmente, pues aprovecha cuando la crisis esté en lo alto, cuando la atención pública esté más distraída. En el caso de esta ley, la fase 3 del COVID se declaró el martes de la semana pasada y para el miércoles esta ley fue aprobada totalmente y publicada. Entonces, pues ya sabes, estamos nosotros en otras cosas, el Congreso aprovecha y pasa las leyes. Muy bien, pues ahora ya sabes cómo hacerle, sabes cómo pasar una ley o puedes también ser más crítico con los gobiernos que lo hacen. ¿Quieres la información completa, bien desglosada y bien escrita? Suscríbete a nuestro newsletter en minimonecesario.mx y síguenos en Instagram minimonecesario-mx o en Spotify en nuestro podcast Mínimo Necesario. Muchas gracias por escucharme. A ver, espero que te haya gustado, es la primera vez que lo hago. Hasta luego.